Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Quiero tus comentarios de buena fe y me vas a decir, ¿qué diablos estoy viendo, Destro? ¿Qué diablos estoy viendo? ¿Por qué? Bueno, esto es la alfa de Warzone Mobile, en Android. Sí, señores, recuerden, fui de los primeros en probar completamente la alfa de Warzone Mobile. Y le mando un saludo al Jacklex aquí también, que fue gracias a él que pude probar la alfa de Warzone Mobile en ese entonces. Sí, aún recuerdo completamente a mi gente con la que me ayudó. Primera vez que pude jugar Warzone Mobile. Fuimos de los primeros canales, obviamente, en hablar de Warzone Mobile. Y literalmente fuimos de los primeros en mostrarlo a detalle. Lo mostramos en el canal secundario y en el principal. Tuvimos problemas gracias a eso. En fin, vamos a hablar de lo detalle. Lo que ha pasado. Justamente, pues me comentaban el video que hizo Rido. Y pues muchos comentarios tuve acerca de eso. También vi a mi compañero, mi broderazo, el Brom, subir un video hablando de este tema. Dije yo, ok, me voy a animar a hablarlo. Más que todo porque sé que la gente me lo va a estar pidiendo, así que vamos a darle. Primero que nada, mucha gente está diciéndome lo que te dijo Rido. Ah, Destro, esto lo que te está tirando Distro. Te está tirando Rido, es horrible. Primero que nada, Rido y yo somos brothers. Segundo, no se estaba refiriendo a mí. Básicamente porque sabe de que yo he ayudado a la comunidad y que hemos obviamente traído lo mejor. Recuerden cuando salió actualmente el juego, nosotros informamos de los primeros. Tuvimos muchos videos y también cuando el juego por fin se logró, tuvimos algo llamado completamente algo como lanzamiento limitado. Miren, yo soy mucho de investigar, la verdad es que me mato investigando demasiado acerca de la información de Warzone Mobile y gracias a las filtraciones y gracias a la comunidad angloparlante y también al hispanohablante, nos hemos dado cuenta de muchas filtraciones. Obviamente la más filtradora de todas es la angloparlante e incluso la comunidad de la India es la que tiene más acceso y contactos en Activision. Cuando salió Warzone Mobile en su lanzamiento limitado teníamos las fechas y por eso obviamente fue de que yo le pregunté a esa persona cómo había tenido su información. Y es que una persona anónima, que no se puede decir el nombre obviamente, trabaja en las oficinas de Activision. Y esta gente es la misma que les da la información a esa gente, que es la que liquea completamente todos los aspectos del mismo, por si tienen algunas dudas. Bueno, en fin. Yo voy a pedir perdón por una cosa, y es que, pues, le vamos a explicar qué es lo que ha pasado. Muchos dicen, Destro, quedaste como tonto, porque el lanzamiento global no va a ser en diciembre, como habías dicho, o noviembre. Ok, primero que nada, a mí se me informa y se me dice, Destro, el juego, si no sale en noviembre, que es estipulado el lanzamiento global completamente de Modern Warfare 3, 10 de noviembre, saldrá hasta la primera temporada. Esto me comentan a mí. ¿Cuándo es la primera temporada? 6 de diciembre. Es la primera temporada, en teoría, que iba a ser de lanzamiento global de Warzone Mobile. Ok, perfecto, me sirve. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que sucede? Una semana antes del Codex, a mí no se me informa de nada, yo sigo pensando lo mismo. Bueno, si no sale en noviembre, sale en diciembre. Y todo perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Activision nunca se echó para atrás. A lo largo del año y a lo largo del año pasado, nunca se dijo de que iba a salir en 2024. El mismo Chris Plummer lo dijo incluso de que iba a salir en 2023. Pre-register for your free download in the Google Play Store. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. We look forward to seeing everyone in Call of Duty Warzone Mobile. Oficialmente, esto se comentó en la Connex del 2022 y también se comentó a lo largo de lo que fueron las notas del parche e incluso cuando habló completamente con la comunidad de que iba a salir en 2023. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la Connex de este año, lamentablemente se le miraba un poco decaído a nuestro querido Chris Plummer. Y es que, obviamente, no habían podido conseguir lo que ellos tanto ansiaban y buscaban. Y eso era, sencillamente, pues, sencillo, conseguir que el juego saliera en 2023. Así que se tuvo que aplazar. Muchos han dicho de que esto no tenía una fecha como tal, pero en realidad ya la venían cantando, tanto como en Twitter, como incluso en la aplicación de Apple e incluso en la Play Store. Se rendía para 2023. Bueno, no cabe decir de que posiblemente, no vamos a decir ya, obviamente, fechas de lanzamiento, hasta que sea más verídico de lo normal, porque lo han estado retrasando demasiado. Y para hacerles precisos y conscientes, yo pensaba de que sí lo iban a lanzar pese a cómo está ahorita el juego en dispositivos Android. Ha mejorado muchísimo, claro, pero lamentablemente la gente no entiende eso. Entonces está muy desesperado, al igual que yo, no voy a decir de que no, y pues se nota completamente. En fin, vamos a hablar de esto. Mucha gente me dice, Destro, ¿por qué dejaste con Mobile? ¿Por qué solo usó Warzone Mobile si ni siquiera salió el juego? Warzone Mobile me ha encantado demasiado. Todo lo que he podido probarlo me ha encantado. En dispositivos Android, en dispositivo Apple, yo te juego en Android, te juego en iPad. Básicamente, al día de hoy solo estoy jugando en Android porque ya por fin puedo jugar en mi dispositivo Android a 60 FPS. Fueron como 3 meses que no pude jugar en mi dispositivo Android a 60 FPS, ni siquiera llegaba a 30 y había pegones. Ahora,
yo soy nivel muy alto en Warzone Mobile. Yo no soy nivel bajo, literalmente tengo todos los camuflajes del juego. Tengo todas las armas, tengo todos los pases de batalla, le he viciado. He querido traer lo mejor de Warzone Mobile a mi canal. Y pues a decir, Destro, ¿pero por qué Warzone Mobile? Ahí tenés el COD Mobile. COD Mobile me terminó aburriendo. COD Mobile es un juego en el cual vicié demasiado por más de 3 años, y teniendo en cuenta también de que jugué tanto la alfa como la beta. En cambio, Warzone Mobile es un juego que se me hace muy nuevo, el cual está implementando cambios cada vez más radicales y se nota. Ahora vamos a tener un cambio en el gameplay del juego y una visualización un poco más externa también, cosa que me parece perfecto porque le da esa frescura que queremos del movimiento de Modern Warfare 3. Ahora, si bien el juego va para largo, ahora sale hasta obviamente la primavera de 2024 y muchos dirán de que esto es una locura, pero bueno, en fin, veremos si todo esto sale mediáticamente rentable. Y es que estás viendo incluso gameplay del juego en esa alfa que teníamos muchos problemas. Y no, el juego ahora se ve mucho mejor, obvio. Es que esto es una pues explicación al día de hoy, incluso viendo Revit. Bueno, en fin, son cositas que hay que comentar. La verdad, pienso decirlo de esta manera, y es que para mí Warzone Mobile es un juegazo, la verdad es que me encanta, y no voy a dejar de subirlo, solo porque me digan de que no lo suba o que se me comente a mi persona muchas cosas que son insultos, porque sí, aunque no lo creas, he revisado muchos comentarios que se me está insultando demasiado. No les pongo mente, honestamente, porque al fin y al cabo, pues no quiero estar básicamente estando con muchos comentarios de gente tóxica y demás. O sea, al fin y al cabo, nosotros tratamos de ayudar a la gente, y somos de los pocos que ayudamos a la gente al día de hoy. La verdad, me considero una persona en la cual hemos sido algo muy buenos en el canal, y es que somos los pocos que ayudamos a que la gente descargue, juegue el juego y también, obviamente, explique cómo se utiliza el Warzone Mobile, en qué dispositivo va, cómo va con un VPN, cómo se descarga, cómo se juega, porque pocas gentes no hacen eso. Y estoy cansado de decirlo, pero honestamente pienso de que la gente al día de hoy, que solo te saque un gameplay y te diga ya salió y ni siquiera te explique y te ponga un gameplay, es un poco monótono y es aburrido. Por eso en mi caso, normalmente siempre tratamos de ayudar a toda la gente posible en descargar y jugar las betas posibles de lanzamiento del juego, cosa que no hace nadie. Y cuando lo hacen, son pocos los que lo hacemos. Y soy de esos pocos que hacemos eso. Por ejemplo, te saco un Rainbow, te saco cómo descargarlo. Te saco el Arena Breakout antes de que saliera global, te expliqué cómo descargarlo. Te explico el Need for Speed Mobile cuando mete las betas, te explico cómo descargarlo. Te he explicado incluso el The Division cuando salió, te explico cómo descargarlo. Incluso el Assassin's Creed, y así sucesivamente con todos los juegos que han salido en fase beta en este 2023. Por ejemplo, se viene Valorant Mobile, también te lo explico, porque se va a venir una beta, porque yo, al día de hoy, y te lo explico de esta manera, yo sí investigo demasiado, trabajo demasiado, enfocándome en traerles la mejor, pues, información, contenido, porque yo no te voy a traer contenido al canal que no puedas jugar. Entonces, es difícil o es diferente, por ejemplo, cuando yo digo, bueno, ok, este contenido lo vamos a mostrar en el canal, porque oficialmente sé de que lo vas a poder probar en un tiempo. Lo que pasa el día de hoy, es lo que yo he comentado. Yo no te voy a traer, ok, solo quiero hablar, pero no te voy a mostrar cómo jugarlo. No te voy a subir cómo jugarlo. Yo sí te subo todo esto a detalle, porque la gente tal vez no lo entiende. En fin, somos conscientes de lo que hemos hecho muchos creadores. ¿La hemos cagado? Obviamente, claro que sí. Yo me confié de mis fuentes, lamentablemente. Me va a decir, Destro, tú no sabías nada. Ok, perfecto, es tu decisión, pero en realidad sí sabía, y demasiado. Pero no sabía, y lo tengo que decir, que iban a retrasar el juego. Porque a mí una semana antes de la Connex, a mí me dijeron tal cual, los filtradores, una persona que trabaja en Activision, que le comentó al compañero, le dijo, mira, no hay retraso de Warzone Mobile de momento. Seguimos en pie para 2023. Ok, me quedo con diciembre, dije yo. Porque no creo que salga, si no sale como Modern Warfare 3, sale en la primera temporada de Modern Warfare 3, que esa temporada sí o sí va a estar en Warzone Mobile. Y qué casualidad de la vida, Warzone Mobile está diciendo tic-tac a cada rato, está metiendo hype en redes sociales, y pasó lo que pasó. Lamentablemente se retrasó hasta 2024. Muchos dicen de que no es un retraso. Sí es un retraso, ya se nota. O sea, y está bien, lo veo perfecto. Solo espero de que lo logren pulir y de que este juego sea la joya de la corona de COD. Obviamente este juego va a ser mucho mejor que COD Mobile, ya lo he dicho 1000 veces. La gente no me lo cree, pero sí, va a ser mucho mejor que COD Mobile. Lo siento, pero es que en realidad la progresión que tiene este juego es muy grande. Y si todo lo hacen como lo quieren hacer la gente de Sledgehammer Games, o el movimiento, las armas, todo, pues este juego va a ser uno de los mejores al día de hoy para dispositivos móviles. Y sí, le tengo mucha fe. En fin, vamos a ser sinceros con ustedes. La verdad es que pido disculpas a la gente que se ha molestado conmigo. No se preocupen, no vamos a traer videos de lanzamiento global hasta que tengamos la fecha exacta y que nos la ponga en la cara Activision. O si si somos invitados, tal vez se la filtro.
Somos invitados tal vez a la filtro, porque ese problema yo lo tuve con Activision, por si no sabían. Yo filtré básicamente la mayoría de las cosas actualmente de Activision, de Warzone Mobile. Y pues la comunidad supo de Warzone Mobile gracias a mí. Entonces, ¿cómo te explico? Y fue así, súper meticuloso. Lo que hicimos fue subir todos los videos a Discord para que la gente lo viera, para que la gente mirara el Warzone Mobile. Luego, al día siguiente por la mañana, no había subido ningún video y me dijeron, Destro, ¿qué diablos pasó, loco? Todos tus videos de Discord pasaron al mundo. Y eso fue lo que pasó con Warzone Mobile, porque yo fui el primero y el único que tenía los benditos gameplay de Warzone Mobile en calidad alta, porque los que se habían filtrado eran una calidad súper buena. Pero bueno, hemos tratado de ayudar a la gente y seguiremos apoyándola y ayudándola. En fin, habiendo dicho eso, espero te haya gustado este pedazo de video. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias como siempre. Y nos veremos en un próximo video del canal de Warzone Mobile. Como siempre, trayéndote la mejor información, traeremos más contenido obviamente de Warzone Mobile, muchos juegos más, porque mi contenido se basa en Warzone Mobile y contenido variado. En fin, muchas gracias, un saludo para mis haters, un saludo para la gente que me quiere y la gente que me apoya, y un saludo para la gente que siempre está acá, sabiendo de que siempre traigo el mejor contenido. Por cierto, se viene una mega actualización de Warzone Mobile, les estaré subiendo el APK en cuanto llegue, cosa que soy de los pocos que hace eso. No muchos se interesan por la comunidad de esa manera, pero aquí lo hacemos siempre porque nosotros tratamos de ayudar a la gente a que pueda probar el juego. Aunque no le salga en Play Store o que no lo pueda descargar, pero gracias a esto es que hemos podido hacer de que mucha gente, miles de personas, descarguen Warzone Mobile y le puedan dar el gustazo en su dispositivo móvil. En fin, esperemos mejores, cosas del juego en teoría, y todo lo que se viene. Muchas gracias como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.